Si te dijera que la razón por la que no has manifestado eso que deseas no es falta de fe, ni de visualización, ni de esfuerzo, sino que has estado obedeciendo a la realidad equivocada, ¿te incomodaría escucharlo? Tal vez llevas años intentando cambiar tu vida, repitiendo afirmaciones, pidiendo señales, esperando que algo afuera te confirme que vas por buen camino, y sin embargo nada termina de moverse. Esa frustración silenciosa, esa sensación de que hay algo que no te están diciendo, es exactamente el punto donde comienza esta historia. En el invierno más duro de la Gran Depresión, en una Nueva York gris y sin oportunidades, un joven llamado Neville no tenía dinero, no tenía trabajo estable y no tenía forma lógica de cumplir su mayor deseo, volver a su hogar en Barbados. Todo a su alrededor gritaba imposibilidad. Los hechos, los números, el clima, la razón, estaban en su contra. Pero Neville tuvo acceso a un maestro que no negociaba con la realidad visible. Este hombre, Abdullah, no le ofreció consuelo ni consejos prácticos. No le dijo cómo conseguir un boleto, ni cómo ganar dinero. Le dio algo mucho más preciado, una nueva identidad asumida como un hecho. Y esa enseñanza, aplicada con rigor, cambió para siempre la forma en que entendemos la manifestación. Lo que Abdullah le dijo a Neville rompió su lógica por completo, y aquí comienza el método. Abdullah no levantó la voz, no explicó, no discutió. Miró a Neville y pronunció una frase que hoy sigue incomodando a quienes buscan manifestar sin cambiar de estado: tú ya estás en Barbados. No dijo irás, no dijo algún día. Dijo estás. Y para sellar esa afirmación, añadió algo todavía más radical: y viajaste en primera clase. Neville salió de aquel apartamento confundido. Sus pies caminaban sobre el asfalto helado de Manhattan, pero su mente había recibido una orden imposible de ignorar. Sus ojos veían edificios, pobreza, invierno. Sin embargo, una grieta se había abierto. Por primera vez, la imaginación estaba desafiando abiertamente a los sentidos. Aquí aparece la primera técnica que pocos aplican correctamente: no negociar con lo que ves. Abdullah no le dio permiso a Neville para lamentarse, analizar ni justificar su situación. La realidad externa no tenía autoridad. El único mandato válido era la asunción interna. Cada vez que Neville intentaba hablar del cómo, Abdullah cerraba la conversación de manera literal. No se puede discutir el camino hacia un lugar en el que ya estás. Ese rechazo no era crueldad, era precisión. Neville tenía que elegir entre dos realidades incompatibles, la del hombre pobre en Nueva York o la del viajero que ya había llegado. Y esa elección, incómoda y silenciosa, es el umbral que muchos evitan cruzar. Neville descubrió muy pronto que asumir una nueva identidad no era un acto cómodo, sino profundamente incómodo. Cada mañana, al despertar en su pequeña habitación de Nueva York, el mundo se encargaba de recordarle quién era según los hechos: poco dinero, ningún boleto, ningún plan. Y ahí aparecía la tentación más peligrosa: hablar del deseo, explicarlo, justificarlo, buscar comprensión. Abdullah había sido claro, incluso brutal. Cada vez que Neville intentaba comentar su situación, expresar dudas o buscar validación, el maestro se levantaba y cerraba la puerta en su cara. Ese gesto no era simbólico, era una instrucción viva. La segunda técnica era el silencio absoluto. Hablar del deseo, especialmente con personas que viven bajo la lógica del mundo, es como perforar un recipiente que necesita presión para funcionar. La energía creativa se disipa, la duda ajena se filtra y el deseo se debilita. Abdullah sabía que Neville aún necesitaba aprobación externa, y por eso se la negó por completo. El silencio no es pasividad, es protección. Si realmente ya estuvieras viviendo la experiencia que deseas, ¿sentirías la necesidad de convencer a otros? No. El impulso de hablar nace de la inseguridad. El que sabe, calla. El que duda, explica. Al cerrar la puerta, Abdullah obligó a Neville a encontrar certeza dentro de sí mismo. Sin aplausos, sin testigos. Solo imaginación sostenida. Ese encierro mental era la cámara secreta donde la realidad comienza a gestarse.
Y una vez sellado el silencio, comenzaba el verdadero trabajo interno. Solo en su habitación, sin testigos y sin explicaciones, Neville tuvo que enfrentar la parte más exigente del método. No bastaba con decir, ya estoy en Barbados. Abdullah había sido específico, no pienses en el lugar, piensa desde el lugar. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Pensar en algo es observarlo a distancia, es desearlo, es confirmar que aún no está aquí. Pensar desde algo es habitarlo, es asumir que ya es tu punto de partida. Neville entendió que mientras siguiera imaginándose a sí mismo como un hombre en Nueva York que quería viajar, seguiría reforzando la separación. Así que comenzó a hacer algo que al inicio parecía absurdo, dormir en Barbados. Cada noche, al cerrar los ojos, Neville no visualizaba imágenes vagas. Entraba con disciplina en una experiencia sensorial completa. Sentía la textura de la cama en la casa de su madre. Percibía el aire cálido, distinto al frío de Manhattan. Olía el mar. Escuchaba sonidos familiares. No miraba la escena como espectador, la vivía desde dentro. La mente se resistía. Volvía al invierno, a la escasez, a los problemas. Pero Neville la traía de regreso una y otra vez. No con fuerza, sino con firmeza. Eso es un sueño. Esto es real. La realidad, descubrió, no es donde está tu cuerpo, sino donde está tu atención sostenida. Y cuando esa ocupación interna empezó a sentirse natural, ocurrió algo inesperado. Después de varias noches repitiendo ese acto interno, algo cambió. Neville dejó de sentir urgencia. El deseo intenso, casi doloroso, de ir a Barbados comenzó a apagarse. Y lejos de sentirse preocupado, apareció una calma extraña, profunda, casi desconcertante. Ya no tenía ganas de esforzarse. Ya no sentía la necesidad de imaginar con intensidad. Solo sabía. Este estado confundió a Neville al principio, pero Abdullah lo había anticipado. Se llama el Sabbat. No es abandono ni pereza. Es el descanso que llega cuando algo ya ha sido aceptado como un hecho interno. Es la diferencia entre querer comer y estar satisfecho. Cuando ya has comido, no sigues buscando comida. Muchos fracasan aquí. Creen que perder el deseo es perder el objetivo. En realidad, es la señal más clara de que la asunción ha sido sembrada correctamente. La ansiedad desaparece porque ya no estás intentando lograr algo, estás esperando que se exprese. Externamente, nada había cambiado. Neville seguía en Nueva York. Seguía sin dinero y sin boleto. Pero internamente, ya no era un hombre pobre intentando viajar. Era un viajero esperando la fecha de salida. Esa diferencia, aunque invisible, lo cambia todo. Abdullah le advirtió que no levantara la semilla. No preguntes cuándo, no revises los hechos, no busques pruebas. El universo trabaja en silencio, reorganizando causas que no puedes ver. Tu única tarea es permanecer en el estado de hecho está. Y justo cuando la mente descansa, aparece el enemigo más persistente. Cuando el Sabbat se establece, no todo se vuelve fácil. De hecho, ocurre lo contrario. Es entonces cuando aparece el viejo hombre. Esa identidad antigua que ha vivido años creyendo en la carencia, en la espera, en la dificultad. Esa versión de ti no desaparece en silencio. Lucha por sobrevivir. Neville lo vivió con intensidad. Salía a la calle y veía sus zapatos gastados. Sentía el frío. Metía la mano en el bolsillo y no encontraba dinero. Y la voz interna aparecía con fuerza, mírate. Nada ha cambiado. Te estás engañando. Esa voz sonaba lógica, razonable, tenía pruebas. Abdullah había advertido sobre esto. El viejo hombre no quiere morir. Ha sido alimentado durante años por hábitos, emociones y pensamientos repetidos. Cuando asumes una nueva identidad, esa estructura comienza a desmoronarse, y la resistencia aparece como duda, miedo o burla interna.
La batalla real no era contra Nueva York, ni contra el dinero, ni contra las circunstancias. Era contra esa voz interna que exigía pruebas visibles antes de rendirse. Neville aprendió que cada vez que discutía con esa voz, la fortalecía. La única salida era negarle atención. No reconozco tu autoridad, se decía. Eso es pasado. Ya no soy eso. No era una afirmación emocional, era una decisión firme. Neville aprendió a caminar viendo la nieve, pero sintiendo el sol. A esto se le llama doble visión. Y quien logra sostener esa visión interna, aun cuando todo parece contradecirla, activa algo que no puede detenerse. Cuando el viejo hombre empieza a debilitarse, algo invisible se pone en marcha. Neville no lo sabía en ese momento, pero había activado lo que más tarde llamaría el puente de incidentes. No se trata de magia repentina ni de eventos sobrenaturales. Es una cadena de hechos naturales que parecen casuales, pero que obedecen a una causa interna ya establecida. Neville no hizo llamadas, no pidió ayuda ni buscó oportunidades. Tan solo continuó viviendo desde la certeza interna de que ya estaba en Barbados. Y entonces, sin previo aviso, una mañana apareció una carta deslizada por debajo de su puerta. Era de su hermano Víctor, desde Barbados. Víctor no sabía nada del trabajo interno de Neville. No conocía a Abdullah. No sabía de su desesperación pasada. Sin embargo, en la carta expresaba un impulso claro. Quería que Neville estuviera en casa para Navidad. Adjuntó dinero para ropa y un boleto a Barbados para él. Todo ocurrió sin esfuerzo. El mundo externo se reorganizó para confirmar una asunción ya hecha. A eso se refiere el puente de incidentes. Tú no mueves los hilos se mueven porque tú cambiaste de estado. Para la mente racional, esto es suerte. Para la ley, es consecuencia. Cuando cambias tú, los demás actúan para reflejar ese cambio, creyendo que fue idea suya. Pero justo cuando parecía que todo estaba resuelto, apareció la prueba final. Neville tomó el boleto con alivio. Iba a viajar. El deseo parecía cumplido. Pero cuando fue a ver a Abdullah para compartir la noticia, el maestro no celebró. Escuchó en silencio hasta que Neville mencionó un detalle que creía menor: el pasaje era en tercera clase. La reacción fue inmediata. Abdullah lo miró con dureza y soltó una risa seca. ¿Quién te dijo que vas en tercera clase?, preguntó. Neville intentó explicarse, justificar, agradecer al menos la oportunidad. Pero Abdullah lo interrumpió con la misma autoridad de siempre: tú estás en Barbados y viajaste en primera clase. Luego, cerró la puerta. Ese momento fue más duro que la pobreza inicial. Porque aquí la vida le ofrecía algo, pero no todo. Y aceptar esa versión parcial significaba traicionar la asunción original. Abdullah no estaba siendo cruel, estaba protegiendo la integridad del estado asumido. La tercera clase no era solo un asiento, era una identidad. Era decir, no soy digno del todo. Y la ley no responde a medias tintas. Responde exactamente al nivel de conciencia que aceptas. Durante días, Neville tuvo que ignorar el boleto físico que llevaba en el bolsillo. Cada noche volvió a sentirse en primera clase. Espacio, comodidad, dignidad. Rechazó mentalmente la evidencia contraria. No por negación infantil, sino por fidelidad a su visión interna. Y entonces, cuando parecía que el tiempo se agotaba, la realidad tuvo que decidir a quién obedecer. La mañana del viaje llegó sin señales externas de cambio. Neville se presentó en el muelle con su boleto de tercera clase en la mano y una decisión interna tomada. No iba como un mendigo agradecido, iba como un hombre que sabía quién era, aunque el papel dijera otra cosa. Caminó hacia la fila de tercera, no porque la aceptara, sino porque no necesitaba pelear con el mundo. Y entonces ocurrió. Justo antes de abordar, un agente lo llamó por su nombre. Un pasajero de primera clase había cancelado a último momento. El camarote quedaba libre. Neville fue reasignado a primera clase. Exacto.
No mejor, no parecido. Exacto a la asunción original. La realidad no negoció, no ofreció compensaciones ni premios de consolación. Solo se ajustó al molde interno que Neville había sostenido hasta el final. Si él hubiera aceptado mentalmente la tercera clase, habría viajado en tercera. Pero se negó a degradar su identidad, incluso cuando parecía razonable hacerlo. Ese momento selló la enseñanza. La imaginación no responde a lo que deseas, responde a lo que toleras como verdad sobre ti. El mundo externo siempre llega tarde, pero nunca falla en reflejar el estado interno dominante. Neville subió al barco sabiendo algo que ya no podía olvidarse. La ley no castiga ni recompensa, solo obedece. Y ahora, con esa historia completa, la pregunta inevitable es otra: ¿cómo aplicas este método hoy, en tu propia vida? Ahora el foco deja de estar en Neville y se posa directamente sobre ti. Porque esta historia no fue contada para inspirarte, sino para confrontarte. El método que Abdullah transmitió no pertenece al pasado ni a un contexto místico inaccesible. Es un protocolo activo, incómodo y exigente que sigue operando hoy. Primero, define tu Barbados. No de forma vaga, no como un deseo tibio, sino como una realidad clara. Salud, libertad, dinero, amor. Ponle nombre. Si no puedes definirlo, no puedes habitarlo. Segundo, cierra la puerta. Deja de hablar de ello, deja de explicar tu situación. Deja de buscar consejos de quienes solo creen en lo visible. El silencio no es aislamiento, es poder concentrado. Tercero, rechaza la tercera clase. No aceptes versiones parciales de lo que deseas por miedo a perderlo todo. Cada concesión interna es una orden directa a la realidad. Cuarto, ocupa tu noche. Antes de dormir, abandona el lugar donde tu cuerpo está y vive desde donde tu deseo ya es un hecho. Usa tus sentidos internos. No observes, habita. Y duérmete ahí. Quinto, mantén la puerta cerrada. Cuando el mundo te muestre lo contrario, no discutas, no reacciones, no te defiendas. Solo persiste. La persistencia no es esfuerzo, es fidelidad a tu identidad asumida. No manifiestas lo que quieres. Manifiestas lo que te atreves a asumir como ya hecho. La pregunta final no es si funciona. Es si estás dispuesto a sostenerlo hasta el final. Si este video te incomodó un poco, es buena señal. Significa que algo dentro de ti reconoce esta verdad. Ahora no hagas nada afuera, pero sí, sabes que este mensaje no llegó por casualidad, suscríbete. Este canal no es para curiosos, es para quienes están listos para asumir una nueva identidad. Activa la campana no para recibir notificaciones, sino para recordarte quién decides ser a partir de hoy. Y dime en los comentarios, con una sola palabra: ¿cuál es tu Barbados? Las palabras terminan aquí. El verdadero trabajo comienza cuando cierras este video.